Es un gran placer y lo hago con sentimientos de una gratísima memoria. Pues decir comentar un par de anécdotas, recordar a don Víctor, que para mí fue una persona de una gran estatura, y gran estatura porque tenía una visión muy amplia, le gustaba ver hacia adelante, mucho hacia el futuro, reflexionar, claro, ver hacia el futuro a partir del presente y buscar cómo ese futuro pudiera de alguna manera moldearse en mejor manera. Aparte, él era una persona, por ejemplo, de gran estatura porque manejaba muchos campos, tenía múltiples intereses y una gran personalidad. Me voy a permitir hacer un par de comentarios realmente personales, más que hablar mucho de esa gran figura, que espero yo que demuestren algunos rasgos que creo que los tenía en grado, yo diré, muy notable, y que era, y yo lo denomino en buena medida, una gran generosidad. Estas anécdotas son anécdotas que me tocó, vivir muy al inicio de mi carrera profesional en esta institución, el Colegio de México. Allá por los años 1976, yo tenía escasamente tal vez ni un año de haber ingresado a esta institución, o tal vez un poco después. Se me había pedido, una de las primeras cosas que se me pidió era que escribiera un libro sobre la población de México, porque se consideraba que no había algo había un hueco por ahí. El libro que yo titulé La población de México, evolución y dilemas. Don Víctor, en el tema demográfico poblacional, pues tenía, y era conocido, un gran interés desde hacía mucho tiempo. Como tenía interés en muchísimas cosas, la economía, la cuestión societal, las cuestiones de género, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y la demografía era uno de sus intereses durante mucho tiempo. Entonces, él fue una especie de promotora que yo hiciera ese libro, un libro pequeño, y como algo que hacía, no nada más con esta materia que le tocaba muy de cerca, que le sentía muy de cerca, sino con muchos otros temas, él estaba al tanto y veía los manuscritos de lo que uno hacía. Entonces, en un momento dado, ya cuando estaba casi el manuscrito ya en sus etapas definitivas, pues un día fuimos a su oficina lo estuvo viendo. Y yo estaba en esa ocasión con él, con el que era el director del Centro de Estudios Económicos y Demográficos de aquella época, Gustavo Cabrera, porque de alguna manera pues era así, pues estábamos ahí comentando. Entonces, hacia las partes finales del libro, en la parte un poco interpretativa de las interrelaciones entre la dinámica demográfica y la economía, el desarrollo en México, él me hizo algunas observaciones, un poco en el sentido de que él consideraba que probablemente el impacto demográfico era más fuerte de lo que yo ahí mencionaba en ese libro. Y bueno, ya me regresó vio el manuscrito, me lo regresó, y para que diera yo retocar algunas cosas aquí y allá. Y al poco tiempo, no sé, una semana o dos después, regresamos nuevamente a su oficina con la versión prácticamente definitiva del texto, tanto en esta vez nuevamente Gustavo Cabrera y yo. Y entonces estuvo viendo el texto, revisándolo, y bueno, tenía una memoria impresionante. Entre las cosas que fue, pues casi se puede decir que se fue, entre otras cosas, a revisar aquella parte donde él me había sugerido que hiciera algunos cambios. Yo, como no estaba muy de acuerdo, con su interpretación, la mía también iba en ese sentido, que era muy importante, pero bueno, yo le daba tal vez un poco de menos sentido, a lo mejor pensaba que era efecto un poco más indirecto, y no recuerdo muy bien los detalles. El hecho es que va ahí, y entonces, claro, se da cuenta que no los tomé, llamémosle así, en cuenta. Entonces me dice, bueno, ¿y aquí por qué no tomó usted en cuenta lo que yo le comenté? Pues yo respondí muy tranquilamente, bueno, no lo tomé en cuenta
porque considero que mi opinión es esta y la sigo manteniendo y bueno, entonces tuvo y algo, digamos, refleja algo de su carácter, una especie de un arranque así de molestia, sinceramente. Entonces tomó el texto y no me lo dio a mí, medio se lo, casi puede decir que medio se lo aventó a Gustavo Cabrera, que era el director, y bueno, pues dimos por concluida la entrevista o la reunión, ya, nos fuimos. Y bueno, comentamos sobre ello, bueno, pues nada, pues ahí se quedó. No, como a la semana nos volvió a hablar. Y dice, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo van con eso? Bueno, pues entonces le dijimos, bueno, pues la vez pasada pues, usted se molestó por esto, no sé qué tanto. Ah, eso no pasa nada, adelante. O sea, realmente con generosidad, pues ya aceptó, bueno, tuve ese arranco, olvídense y adelante. Y yo obviamente no cambié nada, ni le importó que no cambiara. Pues, o sea, un gran respeto, generosidad, digamos, y de respeto a mis ideas, etcétera, etcétera. Y que bueno, si no tomé en cuenta eso, pues no importaba para nada. Así que lo menciono porque eso demuestra esa generosidad. Estuvo detrás de ese libro, me apoyó una enormidad. De hecho, quien era en aquel momento su esposa le pidió que lo tradujera y se publicó en inglés. Realmente, o sea, eso demuestra de veras esa generosidad, como yo lo había escrito, que eran cosas menores. Pero bueno, eso lo quiero mencionar, por eso da ese carácter, que tiene que ver con una imagen que muchos hay de él, de una persona así como muy a lo mejor estricta en muchas cosas, que lo era, desde luego, y obviamente nos pedía cuentas de nuestro trabajo, pero respetaba totalmente lo que hiciéramos. Y voy a contar otra anécdota por esa misma época que también demuestra un poco esa generosidad. Luego realmente, también yo al poco regresar, un día me citó a su oficina, me pidió que le hiciera algún esquema. Me lo habían invitado a participar en un congreso internacional sobre el tema de información y desarrollo. Yo había regresado, ya estudiado cuestiones de información, lo que sea. ¿Cómo no? Le hice un esquema y lo fui a discutir con él y lo vio. Mire, está muy bien, está bien. Y dice, ¿por qué no lo desarrolla? Y yo no sé si supongo que notó que yo reaccioné un poco como o sea, de cómo lo desarrolla, es un poco, bueno, yo le hice ya un esquema, pero pues ya algo yo creo que hice alguna mueca de ese tipo, y a renglón seguido me dice, claro, lo vamos a ser coautores, usted y yo, como para decir, no, o sea, si no cree que me voy a apropiar de su trabajo, y con una gran generosidad, ese artículo terminó por publicarse, y el primer autor fui yo. Entonces hizo un artículo, se llama Información para el Desarrollo, salió en Comercio Exterior en 1976. Como digo, fue al principio de mi carrera. Y realmente lo menciono porque me siento muy, muy satisfecho de yo tener algo escrito, firmado por él también. Que creo que él no era muy dado a ese tipo de cosas. En todo caso, ahí está esa muestra. Y de veras, para mí es un gran recuerdo, es algo que debería casi ese artículo tenerlo enmarcado en algún lugar para mostrar ese aprecio. Entonces, como digo, son anécdotas un poco muy al inicio de mi carrera, pero lo menciono porque creo que eso marcó en buena medida nuestra relación, que siempre fue realmente de mucho respeto. Fuimos grandes amigos. Yo obviamente aprecié muchísimo su trayectoria. Conversábamos de vez en cuando, a veces hasta una que otra cosa, cosas medias familiares, no mucho, pero lo hacíamos de vez en cuando. Así que no, realmente que don Víctor tengo un recuerdo que duró, eso fue a principios, a mitad de los años 70 en adelante, y eso duró prácticamente hasta que él murió, desde luego. Así que no, para mí es una persona. Ahora, voy a comentar también otra cosa que tiene que ver con
Ya hay en muchos campos en que él fue realmente importante, tuvo trascendencia, pero voy a mencionar uno que de alguna manera me toca cerca, porque bueno, yo soy economista, trabajo en cuestiones de economía y demografía, un poco algo que le gustaba, le era muy cercano. Creo que eso también explica nuestra gran relación y amistad y respeto, etcétera. Y lo digo porque de veras creo que a veces tal vez se nos olvida un poco desde perspectiva histórica la gran contribución que hizo don Víctor en los años 60 y 70. Él realmente fue una de las personas, si no la más importante probablemente, que estuvo viendo con visión de la problemática de este país, que entre otras cosas, hay una serie de problemas que este país ha tenido, que es normal, era que él consideraba que el cambio demográfico, la aceleración demográfica que venía el país experimentando de los años 30, 40 en adelante, planteaba grandes retos para absorber la población de una manera, digamos, darles educación, salud, obviamente empleo más adelante, cosas por el estilo. O sea, las implicaciones de ese cambio demográfico sobre la economía. Y entonces voy a mencionar algo que también es un rasgo de él, no en plan de pose, pero creo que era alguien que de alguna manera no aceptaba fácilmente el statu quo, ni de las ideas ni de las cosas. Cuando él consideraba, obviamente, que el statu quo no era lo conveniente, o sea, no era una postura de no contra el statu quo nomás por negativo, simplemente porque había adelante. Entonces, en aquella época en México, cuando él empezó a decir que había que preocuparse por eso, que había que intentar tener una política desde el gobierno, una política de población tendiente a disminuir ese crecimiento demográfico de alguna manera, el sentir general era totalmente contrario. Veníamos de una tradición, como muchísimos países, más bien poblacionista, y la experiencia del desarrollo estabilizador mexicano, pues los números parecían que México era capaz de absorber y con relativo éxito, digamos, ese cambio demográfico. Y decía don Víctor que no, que había que examinar eso, estudiarlo, e intentar probablemente cambiar ese rumbo. Bueno, él insistió y terminó. Yo creo que era uno de los grandes digamos, que empujó en eso, que estuvo detrás, creo yo, del cambio en la Ley General de Población de 1974, que obviamente se orientó a intentar, obviamente, que gradualmente, con respeto a los derechos de las personas, las mujeres y hombres, obviamente, se empezara a desalentar, digamos, el alto crecimiento demográfico y eventualmente tuvo un gran éxito. Es más, fue una política que durante mucho tiempo se consideró que se aceptó como una política de Estado y hasta cierto punto ha continuado desde aquella época hasta nuestros días. O sea, son de las pocas políticas realmente que distintas administraciones van y vienen de un partido, después de varios partidos, y se ha mantenido. Creo yo que eso da una idea de esa visión hacia adelante. Nuevamente, no es que don Víctor tuviera una visión sobre la cuestión demográfica determinista, de que ese era uno de los determinantes más importantes de los problemas de este país. No, simplemente era un factor que influía en el desarrollo económico, social y político de este país y que convenía moderarlo, y a la larga es lo que ha ido pasando. De hecho, a raíz de su interés en eso, de su papel en el cambio de la política poblacional, durante muchos años, después de los años 70, etcétera, se le propuso los digamos, como especie de reconocimientos y galardones que se le quería dar. Por eso él los tendía prácticamente a hacer de lado, a decir que a él no, que él no, él no merecía eso. Realmente esa muestra también de generosidad, de desprendimiento, etcétera, etcétera. Así que realmente también quiero mencionar eso porque refleja ese carácter de él abierto, de visión problemática hacia el futuro, de interconexión entre las distintas dimensiones, pues de la realidad social. Le interesaba mucho la economía, la política. Vinculado con esas preocupaciones también de aquella época, es su interés sobre los problemas medioambientales.
y que es una de las cosas que lo menciono por lo siguiente, porque creo que una vez que don Víctor se dio cuenta, bueno, que cambió la ley de población y que esa ley, no más por la ley, sino los tiempos fueron cambiando y eventualmente con el paso del tiempo la población empezó a disminuir su elevada tasa de crecimiento, es decir, que se encontraron resultados en la dirección y las proyecciones hacia dónde iban las tendencias demográficas. Él en un cierto sentido como que entonces sin perder de todo el interés en las cuestiones demográficas y sobre todo en sus interrelaciones con otras esferas de la sociedad, de la economía, el desarrollo económico, el desarrollo social, etc. Él creo que en los últimos años de su vida se orientó más a preocuparse sobre todo las cuestiones medioambientales, que como digo, estuvieron con él desde mucho antes. De hecho, él era miembro de algo que en los años 60 era muy famoso, que fue el llamado Club de Roma, que todavía existe esa asociación, el Club de Roma, y que se dio a conocer así mundialmente con, si vale la expresión, con gran bombo y platillo, con un estudio que fue muy importante en ese momento, que se llamó Los límites al crecimiento, que se publicó en 1972. Entonces, bueno, era, digamos, donde se planteaba que la continuidad de lo que se venía experimentando sobre tendencias de industrialización, tendencias de explotación de recursos y obviamente el crecimiento demográfico, entre otras cosas, pues a la larga iban a empujar al sistema medioambiental a una especie de catástrofe. Tal vez hubo críticas después de que era muy alarmista ese estudio, se puede diferir al respecto, pero lo que es cierto es que para terminar con un sentido de actualidad de sus preocupaciones, pues es que seguimos en la actualidad muy preocupados por lo que pueda suceder en este ámbito al que todavía la humanidad no le hemos dado una solución y no se ve a muy corto plazo que encontremos un camino para revertir algunas de las tendencias de deterioro medioambiental que estamos sufriendo.